Shabbat Shalom a la audiencia de Teshua.tv. Esta es su amiga y hermana Lisa Velázquez en otro segmento de Caminando en Obediencia a través de la plataforma Zoom. Hoy estaré estudiando con ustedes la porción bíblica de la Parashá Vayera y vamos, antes de comenzar, siempre por costumbre, he adoptado esta costumbre de nuestro pastor Walter Agosto y la he hecho mía también de nuestros hermanos Judá. Y vamos a hacer la oración antes de comenzar el estudio de la Torá. Bendigan a Jehová el que es bendito. Bendito es Jehová el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Jehová, que nos das la Torá. Baruch et Adonai Hameborá, Baruch Adonai Hameborá Leolam Baed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito sea el Padre y bendita sea su santa y divina palabra. Gracias, Señor, por ella. La porción de esta noche es la porción Vayera, y que está tomada de Génesis capítulo 18, comenzando con el verso 1, terminando en Génesis capítulo 22 y verso 24. La porción de la Haftará o de los escritos de los profetas está en Segunda de Reyes capítulo 4, los versículos del 1 al 37, y los escritos del primer siglo, Lucas capítulo 2, los versículos 1 al 38. Vayera significa y él apareció, pero en su raíz etimológica viene del verbo ra'a y tiene numerosas aplicaciones, y entre ellas significa descubrir, discernir, presentar, visita y vista. Y se trata de la primera historia que se describe cómo fue que el Señor se le aparece a Abraham un día mientras él estaba sentado fuera de su tienda. Esta porción continúa nombrando una serie de pruebas de la fe de Abraham, concluyendo con la última y más grande prueba de todas. Para continuar, les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Romanos, porque siempre me gusta comenzar una enseñanza con un texto base. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 5. Vamos a Romanos 5 y vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 4. Así pues, ya que hemos sido considerados justificados por Jehová por nuestra confianza, continuemos teniendo shalom con Jehová por medio de nuestro Adón Yeshua el Mesías. También por medio de él y basado en nuestra confianza, hemos obtenido acceso a esta misericordia, en lo cual estamos. Así que nos gloriamos de tener la experiencia en la gloria del Eterno, pero no solo esto, sino también gloriémonos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que en las tribulaciones produce paciencia. La paciencia produce carácter en todos sus sentidos, y el carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos abandona, porque el amor del Eterno por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dados. Tremendas palabras de nuestro Rab Shaul, que está de fundamento, que la escogí para el fundamento de esta porción Vayera. Los temas de que se está hablando, esta porción, comenzando con el capítulo 18, y tengamos en cuenta que tenemos que hacer una conexión con el capítulo o la parashá anterior, el capítulo 17, cómo fue que la parashá Lech Lecha terminó con la circuncisión de Abraham, la circuncisión de su hijo Ismael, que tenía ya 13 años cuando fue circuncidado,
junto con su padre, y la circuncisión de todos los hombres que eran parte de la casa de Abraham, aquellos que eran esclavos nacidos en la casa y aquellos que fueron comprados con dinero siendo extranjeros. Todos los que eran parte de la familia o la casa de Abraham, fuesen familiares o fuesen siervos, todos los hombres fueron circuncidados. Así fue que la parashá Lech Lechá terminó, y entonces comienza la parashá Vayera en el capítulo 18. Y el primer versículo es bien clave. Teniendo en cuenta cómo fue que Lech Lechá terminó, sabemos cómo es que esta parashá comienza con una visita especial. Dice el versículo 1, Jehová se le apareció a Abraham por los cedros de Mambré mientras él se sentaba en la tienda en el calor del día. Así es que comienza esta parashá, y los temas que trata es cómo es que el hijo de la promesa es anunciado a través de estos visitantes para Abraham y a Sara. Luego comienza se desarrolla la conversación entre estos visitantes y Abraham acerca de un juicio que iba a ser sometida a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Se explica en el capítulo 19 la depravación de esta ciudad y por qué fue destruida Sodoma y Gomorra, las regiones donde estaban estas dos ciudades junto con otras ciudades más. También se habla acerca del origen deshonroso de los moabitas y de los amonitas. Se habla también cómo fue que Abraham y Sara paran en Gerar. Nace finalmente un año más tarde Isaac, y aquí se suscita una controversia. Cómo es que Agar e Ismael son expulsados de la casa de Abraham. Luego, en el capítulo 21, se habla acerca de una alianza que hizo Abraham con Abimelech, un patrón que se repite en este suceso. Y el capítulo 22, que es lo que voy a estar concentrándome en desarrollar, es la atadura de Isaac, lo que se llama en hebreo, o lo que se conoce en hebreo como la Keida Yitzhak, la atadura de Isaac. Y termina la parashá con los hijos de Nacor, o los hijos de Nahor. Para hacer un resumen y tengamos una idea, comienza, según nuestros sabios, esta es la opinión de los sabios, la opinión de los rabinos, es que ellos piensan que después de 3 días que ellos fueron sometidos, toda la casa de Abraham fue sometida a la circuncisión, todos los varones, mejor dicho. 3 días más tarde, después de haber realizado la circuncisión, el tiempo más intenso de dolor es cuando Abraham recibe esta visitación cerca de los robles de Mambré. Y entonces él está sentado en la puerta de su tienda tratando de recuperarse por el dolor de la circuncisión. Ya acordémonos que ya era un hombre adulto entrado en edad cuando él no titubeó y se hizo la circuncisión, y todos los varones de su casa siguieron su ejemplo y su hijo también. Entonces, mientras él estaba recuperándose del dolor de su circuncisión, recibe esta visitación y él no titubea. Dice aquí el versículo, porque a mí siempre me gusta pues corroborar todo con la escritura. Dice que él alzó sus ojos en el verso 2 y miró, y allí delante de él habían 3 hombres. Estos 3 hombres, al verlos, él corrió desde la puerta de su tienda y los recibió. Y lo más doloroso que un hombre puede pasar en su momento más doloroso fue que él se inclinó a tierra, no le importó el dolor. Esta postración que él hizo fue en una postración de honra, no de adoración. Y él dijo: mi Adón
si he encontrado favor a tu vista, por favor, no dejes a tu siervo, por favor, déjame mandar a traer un poco de agua y dejas que los siervos le laven los pies y refresquense debajo del árbol. Los visitantes de Abraham, la entrada de la tierra en el pleno calor del día, algo que quiero mencionarles a ustedes en cuanto al concepto de Antiguo Medio Oriente, es que estas tiendas de las poblaciones nómadas generalmente tenían tiendas de pieles de cabra que estaban diseñadas para retener el calor durante la noche, porque acuérdese que el clima en el desierto era volátil. Por el día era bien caluroso, pero por la noche las temperaturas bajaban. Entonces, durante la noche, ellos cogían y bajaban las partes colgantes y así permitían por el día que la brisa entrase en las tiendas. Cuando eran levantadas, ellas brindaban suficiente sombra gozando de una brisa. Así que la costumbre que los pueblos nómadas tenían, especialmente Abraham, que sabemos que él era reconocido por ser una persona súper hospitalaria y tenía sus tiendas estratégicamente ubicadas en zonas donde transitaba las personas y él pues los invitaba a su tienda para que pudiesen descansar. Las costumbres de hospitalidad requerían que los forasteros que se acercaran recibieran la oportunidad no tan solamente de descansar y refrescarse, sino también de tomar comida. Y el protocolo que exigía que la comida servida al huésped fuera más que una comida inicialmente. Cuando Abraham le ofrece a sus 3 visitantes una comida, específicamente carne, este artículo de la carne no era común en la dieta cotidiana de las culturas nómadas. Así que esto era como un manjar, como lo mejor que tú le podías ofrecer a un visitante era un pedazo de carne fresca de su propio ganado, lo mejor de su ganado o de su rebaño. Y el lavarle los pies era un acto habitual en la cultura del antiguo Medio Oriente por el clima seco y polvoriento. Las 3 medidas de harina para hacer las tortas reflejaron la generosidad de Abraham, porque fue de la mejor harina que ellos tenían, harina fina, y tenemos que tener en mente que estas personas tenían que improvisar, ya que en sus viajes ellos tenían que cargar y desmontar todo. A carencia de hornos, lo que generalmente ellos tenían era que se colocaban un amasijo en los costados de una olla calentada para producir una pieza de pan ligeramente crecida y circular. Y notemos también que se le ofrece yogur y leche a los huéspedes, y esto se servía por costumbre junto con la comida como platos habituales y sobre productos naturales del ganado que ellos tenían. Entonces, vemos aquí que Abraham recibió estos visitantes y le dio de lo mejor. Y mientras estos hombres estaban teniendo esta comida, uno de ellos les anuncia exactamente que a un año entrante él volvería a ellos y Sara entonces daría a luz un hijo. Sara estaba escuchando desde la puerta de su tienda y oyó lo que ellos estaban conversando y en su interior ella se ríe y se sorprende por lo que ella acabó de escuchar. Entonces, uno de los visitantes le cuestiona por qué se ha reído Sara. He hecho tener yo un hijo para que yo sea vieja. Ella misma se estaba preguntando. Pero entonces el visitante o el representante, porque estos visitantes fueron con una misión específica a la tienda de Abraham. Fueron mensajeros reales de parte del Eterno, enviados a su siervo Abraham con 2 propósitos específicamente, que es lo que se desarrolla en esta parashá. Y la pregunta que surge es, ¿hay algo demasiado maravilloso para el Señor? Al tiempo señalado, volveré a ti
para este tiempo, Sara tendrá un hijo. Entonces, ellos vinieron específicamente para anunciarles a Abraham y a Sara la noticia de que ellos iban a ser padres, o sea, lo que ellos habían esperado, la promesa que el padre le había hecho a Abraham años atrás, muchos años, por fin se daría a cumplimiento. Entonces vemos aquí que los representantes continúan con la próxima misión para lo cual fueron enviados. Y el Eterno envía a sus representantes específicamente no para darle la noticia a Abraham y Sara, sino también para investigar una situación que estaba ocurriendo en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que Sodoma y Gomorra eran ciudades donde prevalecía la injusticia y la parcialidad, la corrupción y la violencia, y mientras hubiese alguien clamando al Eterno en medio de un ambiente lleno de corrupción y violencia, el Eterno escucharía esa oración. Por tanto, el Eterno envía a sus representantes para investigar si esta situación en estas ciudades llena de corrupción, de violencia, de inmoralidad, de injusticia y parcialidad era cierta. Entonces, ellos le dejan saber a Abraham la misión, y es interesante que Abraham comienza a regatear como un buen comerciante. El regateo en la cultura del antiguo Medio Oriente era común cuando se hacían transacciones comerciales, pero en este caso Abraham lo que estaba haciendo más que un regateo era apelando, intercediendo, apelando al atributo de justicia al Eterno para que no destruyera a las personas que hubiesen justas en aquella región llena de perversidad. Y por ende entendemos que además él estaba intercediendo por la vida de sus familiares que estaban allá, ya que un Dios justo no destruiría sin advertencia o investigación. Y esto tenemos que tenerlo siempre en mente, amado, puesto que la palabra del Eterno, a pesar de que también es nuestro manual de vida lleno de instrucciones, también está escrita las advertencias del juicio venidero a la humanidad si continúa su camino de perversidad. Y aún en su intercesión, lo que Abraham estaba apelando, que si aún los injustos en este periodo podían ser salvos por el bien de los justos, entonces comienza Abraham a tener este regateo en cuanto al número de los justos que estuviesen en esta ciudad. Y esto es no para equilibrar la maldad del resto, sino más bien de que el Padre les permitiera la vida, porque a través de los justos ellos pudiesen tener una influencia reformadora en la región. La palabra del Eterno nos recuerda a nosotros que aún así, si las tinieblas abundan, la gracia del Eterno sobreabunda sobre las tinieblas, ejemplificada o personificada en sus escogidos, en aquellas personas que practican obras de justicia y rectitud. Vemos aquí que en el capítulo, vamos a la palabra para así poder leerlos, capítulo 19, capítulo 18, perdón. Capítulo 18, entonces, pues, el verso 27 en adelante, comienza Abraham diciendo, ahora yo, bien, yo que soy polvo y cenizas, lo he tomado sobre mi persona hablarte a ti, Eterno, que si hay 5 menos de 50 justos, él dijo, no la destruiré si encuentro 45 allí. Él le habló aún de nuevo, ¿qué si 40 son encontrados allí? Él dijo, por amor a los 40, no lo haré. Y él dijo, ¿habrá algo en contra mí, Jehová, si yo hablo?
que si 30 son encontrados allí, él dijo, no la destruiré si encuentro 30 allí. Y continúa Abraham. Él dijo, ahora bien, lo he tomado sobre mi persona hablar a Jehová. ¿Qué si 20 son encontrados allí? Él dijo, por amor a los 20 no la destruiré. Y continúa Abraham presionando. Él dijo, ¿habrá algo en contra de mí? Él dijo, no, perdón. Él dijo en el 32, él dijo, ¿habrá algo contra mí, Jehová, si hablo sola una vez más, que si 10 son encontrados allí? Él dijo, por amor a los 10 no la destruiré. Y Jehová siguió por su camino después de acabar de hablar con Abraham y regresó Abraham a su lugar. Vemos aquí que Abraham hizo todo lo posible por prevenir que la destrucción a estas dos ciudades viniese. Pero lamentablemente, antes de traer juicio, por eso fue que el Padre envió a sus representantes. Y aquí caemos en el capítulo 19, que dos de sus mensajeros van a Sodoma y ya era tarde. Pero en la tarde, Lot todavía estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y este concepto de estar sentado a la puerta de una ciudad, en las ciudades antiguas, el área de la puerta, lo que equivalía era a la plaza pública. Y el constante fluir del público la convertiría en el lugar ideal para que los comerciantes pusieran sus mercaderías y para que los jueces pudiesen escuchar los casos que eran presentados. El hecho de que Lot estuviese sentado a la puerta sugiere que estaba haciendo negocios allí y que había sido aceptado por la comunidad. Entonces vemos que a través del desarrollo de esta porción, cuando se ofrecía un hospedamiento a los visitantes, que en este caso, cuando Lot se da cuenta y los ve, se levanta para saludarles y se postra a tierra, siguiendo el mismo patrón de su tío Abraham. Y él les dijo, miren, ahora mis señores, por favor, vengan a la casa de su siervo, pasen la noche, lávense los pies, se levantan temprano y sigan por su camino. Pero ellos respondieron, no, nos quedaremos en la plaza. ¿Por qué esta insistencia de que ellos tenían que quedarse en la plaza? Acordémonos que su misión era investigar si el clamor de los justos en medio de estas dos ciudades era cierto o no, antes de dictaminar juicio. Por ellos necesitaban ver por su propio ojo, como más tarde en la Torá así lo establece, que por boca de 2 o 3 testigos, todo testimonio o todo caso se lleve en una corte judicial, y sabemos que en la corte celestial se estaba tratando de dictaminar juicio. Por tanto, el juez del universo manda a su representante, a sus 2 testigos, para poder ver si verdaderamente la acusación o la apelación que se estaba llevando a la Corte Celestial era cierta. Si lo vemos desde el punto de vista legal, entonces aquí se está examinando si la sentencia va a ser favorable o desfavorable sobre la región de los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se estaba trayendo esta clase de sentencia? Yo había puesto un post en mi muro de Facebook contestando la pregunta de por qué Jehová decidió destruir Sodoma y Gomorra. El post está compartiendo algunas citas bíblicas y algunas citas de otros escritos extra bíblicos, pero el profeta Ezequiel enumera la inmoralidad sexual como una gota final después de una acumulación de injusticias sociales. Ezequiel conjuró al pueblo disfrutando de comida abundante y descuidada facilidad, descuidando a los pobres, un cargo que podría ser dirigido contra la mayoría de los que vivimos aquí en el occidente.
Los registros antiguos dicen que el principal pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra fue la bienvenida inhóspita a los viajeros. Y el libro de Yasser, que es una fuente extra bíblica, y muchas personas pues no lo utilizan, pero es interesante notar que el libro de Yasser en el capítulo 19, los versículos 44, 51 y 52 está corroborando el por qué el Eterno trae este juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice, y Jehová fue provocado por esto, y todas las obras de las ciudades de Sodoma, porque ellos tenían abundancia de comida y tenían tranquilidad entre ellos, y aún no querían sostener al pobre y necesitado, y en aquellos días sus obras malvadas y pecados se hicieron grandes delante de Jehová. Entonces Jehová llovió sobre Sodoma y Gomorra, y sobre todas estas ciudades azufre y fuego vino desde el cielo. Y él derribó estas ciudades, toda la planicie y todos los habitantes de las ciudades y todo aquello que crecía sobre la tierra. Entonces, Ezequiel capítulo 16, los versículos 49 y 50, también corrobora lo que acabamos de compartir del libro de Yasher capítulo 19, que dice, los pecados de tu hermana Sodoma fueron soberbia y glotonería, y sus hijas fueron ociosas y complacientes de sí mismas. Así que no hicieron nada para ayudar al pobre y al menesteroso. Ellas fueron arrogantes y cometieron iniquidades delante de mí. Así que cuando yo los vi, los borré del mapa. Aquí podemos corroborar y validar a través de la escritura el por qué el Eterno decide traer este juicio sobre Sodoma y Gomorra y por qué la insistencia de sus mensajeros de quedarse en la plaza en público. Más sin embargo, Lot insistió y presionándolo se fueron a casa con él porque Lot conocía lo que estaba pasando en estas ciudades. Por tanto, él les hizo una comida, le horneó panes y levadura y lo cual ellos comieron. Según la opinión de algunos de los sabios, muchos de los sabios piensan que esto ocurrió durante la época de lo que hoy nosotros conocemos como la fiesta de Pascua y panes sin levadura. Pero antes de que ellos pudieran dormir, los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre de que recibían a las personas, pero no les daban hospitalidad. Y ellos sabían quiénes eran las personas que recibían a los viajeros y quienes les daban alimento. Por tanto, en esta parashá se está hablando acerca del concepto de la hospitalidad. Cuando se ofrecía alojamiento hacia un huésped, se aceptaba la responsabilidad de su seguridad y bienestar. El ofrecimiento generalmente se extendía por 3 días. Y es interesante notar que Lot se hace responsable a tal grado de que le ofrece a la turbia sus hijas vírgenes. Cuando los hombres se arrojaron sobre la casa de Lot violentamente, entonces ya ellos habían recibido la confirmación. Los mensajeros del Eterno ya habían recibido la confirmación y cuál iba a ser el destino de la ciudad y la sentencia de juicio que el Padre iba a dictaminar en su contra. Así que el hecho de que llovió fuego y azufre se representa como una retribución divina y el azufre sirvió como un agente de purificación, ya que según los escritos antiguos, se cree que la localidad de estas ciudades estaba alrededor de depósitos naturales de brea
y de olor sulfuroso. O sea, en estas zonas donde estaban alrededor del mar muerto. Por lo tanto, cuando el Eterno hizo llover fuego y azufre del cielo, esta fue una combinación perfecta para una combustión espontánea de depósitos de alquitrán y azufre que liberó gases nocivos para destruir no tan solamente las ciudades, sino también los habitantes de aquella región. Es interesante que notar la naturaleza y cómo fue que el Padre dictaminó sentencia para purificar aquella tierra. El capítulo 19 continúa con la huida de Lot, cómo es que los mensajeros del Eterno apresuran a Lot y a su familia para que huyeran, pero sus yernos, los esposos de sus hijas, no quisieron huir. Entonces, cuando se hizo de mañana, entonces los sacan de la ciudad apresuradamente para que escaparan con sus vidas. Pero sin embargo, solamente Lot y sus dos hijas se pudieron salvar. Llegó al lugar o la ciudad de Zoar cuando el sol se estaba levantando sobre la misma, y allí fue que ellos se salvaron, porque el Eterno destruyó las ciudades, la planicie completa y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra, porque la tierra había sido contaminada con todos los pecados inmorales y de actos de injusticia que los habitantes de aquella región estaban practicando por mucho tiempo. Por lo tanto, Abraham se levanta por la mañana y fue al lugar donde había estado delante del Eterno y vio cómo fue que el humo estaba saliendo de aquella región. Pero Lot y sus hijas se refugiaron dentro de una cueva, y aquí es que comienza la degradación de la semilla de la justicia. ¿Y por qué digo degradación? Porque hubo una relación incestuosa entre Lot y sus hijas que dieron a descendientes de Moab y Amón, que aunque fueron coparientes, por decirlo así, de nuestro pueblo Israel, vemos cómo fue que estas ciudades de Moab y Amón tenían también prácticas inmorales, porque su origen nació de una relación incestuosa. Es interesante notar que el mismo patrón surge después de una destrucción en los días de Noé. Noé se emborracha y comienza la decadencia de inmoralidad a surgir dentro de la humanidad después de que comenzó la humanidad a reproducirse nuevamente. Eso, después de un nuevo comienzo, la humanidad decide decaderse moralmente. Siempre la humanidad ha tendido hacia el pecado inmoral, puesto que es la lucha continua de lo que nosotros fuimos creados, la intención por la cual el diseño original, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Elohim, con el propósito de que podamos morar y tener esa conexión y relación con el Eterno. Y en nuestra condición de decadencia espiritual, decadencia física y decadencia moral, siempre la humanidad ha tendido a coger por el camino incorrecto. Y esto lo vemos siempre en los patrones en la Biblia. La humanidad está plagada y está contaminada. Y por tanto estamos esperando que nuestro Mesías regrese para purificar la tierra y poder entonces dictaminar la sentencia justa y restaurar en su justicia nuestra humanidad, como nosotros fuimos diseñados originalmente. Así que continuamos con el desarrollo de esta parashá. Después de esta destrucción, entonces
vemos cómo fue que Abraham se traslada al sur de Gerar. Y Abraham tenía un acuerdo permanente con Sara, y habíamos estudiado en la parashá anterior cómo fue que, y les había probado por el Talmud, que lo más probable era que Sara era media pariente o media hermana de Abraham para aquel entonces. Entonces, como se repitió en el caso de Faraón, se vuelve a repetir lo mismo en el caso de Abimelech. Y efectivamente Abimelech toma a Sara para formar parte de su harén, y por un sueño el mismo Eterno le advierte que este hombre que había introducido a su esposa era la esposa de su siervo Abraham, y lo identifica como su profeta. Por tanto, castiga la casa de Abimelech, y Abimelech entonces le da su elección de la tierra y hacen un acuerdo. Luego de esta situación, el Señor visita a Sara, como había dicho, y milagrosamente concibe el hijo de la promesa. Cuando ya Abraham y Sara, en todas sus posibilidades físicamente, no hubiese podido haber pasado, el Eterno milagrosamente interviene y cumple su promesa. A los 8 días, él circuncida a su hijo Isaac. Pero cuando Isaac va creciendo y ha sido destetado, como costumbre se hace, se hizo un banquete, y Ismael, con tantas opiniones que existen, Ismael comienza a molestar a Isaac, y Sara se da cuenta de la situación que estaba pasando. Por tanto, ella le dice a Abraham que echara a su hijo y a su sierva del campamento. Algo que es interesante que yo encontré y lo quiero compartir con ustedes es que, de acuerdo con un código legal del antiguo Medio Oriente, y este código se llama el código de Lipit Itzar, contenía una cláusula que prohibía la expulsión de los hijos de una esposa secundaria por parte de la primera. So, vemos aquí en Génesis que Sara le pide a Abraham que expulse a Agar y a Ismael. La situación aquí entre Abraham y Agar fue distinta, porque no fue Sara la que hizo la expulsión, sino que fue Abraham quien expulsó a Agar y le da la libertad a ella, lo cual significó que su hijo Ismael perdería cualquier derecho de herencia. So, el código de Lipit Itzar tiene esta cláusula y dice así: si un hombre casado, su esposa le da niños, que ya en este caso ya Sara le había dado Isaac, y esos niños están viviendo, y una esclava también le da niños de su amo, que en este caso fue Agar, Ismael nace primero. Pero el padre concede la libertad de la esclava, como hizo aquí Abraham con Agar, y le da niños de ella. Los niños de la esclava no dividirán la propiedad con los niños de su amo anterior. Es interesante notar que este código del antiguo Medio Oriente, y también que se encuentra en los códigos de la ley de los códigos de Hammurabi, que son el código de leyes muy antiguas que las civilizaciones seguían estas cláusulas al pie de la letra, y vemos que el mismo patrón aquí se registra en Génesis. Entonces vemos que él le da provisión a Agar y la saca del campamento con su hijo Ismael, y se da el relato de cómo es que el Eterno interviene para también salvarle la hija, a Ismael y a Agar. Los salva y ellos se trasladan a la región de Parán. Entonces,
aquí es que comienza en el capítulo 22, después de estas cosas. Sabemos que fueron todas estas cosas, todas estas pruebas que Abraham tuvo que atravesar. El hecho de que él fue probado con su esposa Sara, el hecho de que tuvo que interceder a favor de su familia, el hecho de que él tuvo que expulsar a su hijo Ismael, que fue su primogénito, que estoy más que segura que también lo amaba y que de alguna u otra forma él quería tener una relación con él. Comienza el capítulo 22 diciendo, después de estas cosas, con el tiempo, no se sabe cuánto tiempo, puesto que Abraham moró mucho tiempo como extranjero en la tierra de los filisteos, y aquí es que el padre dice, Elohim probó a Abraham. Es interesante que el mismo Elohim lo llama y Abraham dice una expresión en hebreo que se dice Hineni, dice aquí estoy. ¿Y qué fue lo que el padre le pide a Abraham? Él le dijo, toma tu hijo, tu único hijo al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría o a la región de Moría. Allí lo ofrecerás como una ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Tanto tiempo ellos esperando por el hijo de la promesa, reciben el milagro, puesto que el nacimiento de Isaac fue hecho por obra milagrosa. Y después con el tiempo, y según nuestros sabios, así lo dictaminan la opinión de los rabinos, es que ya para este entonces, cuando Abraham recibe este mandamiento, que le dijo que tomara a su hijo a quien él amaba, es interesante notar que es la primera vez que aparece la palabra amor en la Torá en esta porción. Y sabemos que dentro del contexto legal, la palabra amor, lo que está anotando es lealtad y fidelidad, ya que Abraham había sido probado, había sido circuncidado y había aceptado llevar la señal del convenio que él había hecho con el Eterno. Esta prueba era la prueba final, por decirlo así. Es la primera vez que aparece la palabra amor. ¿Qué en realidad es lo que el Padre le está pidiendo a Abraham aquí? La gematría de la palabra amor está enlazada con el número 13 y el número 13 está apuntando a la unicidad del Eterno, lo que significa que Abraham y el Eterno eran Ejad. Abraham había establecido una relación tan íntima con el Eterno que él ciegamente, él confiaba tanto en el Eterno, que cuando el Padre le pide a Abraham lo más preciado, lo más que él amaba, lo que él y Sara habían esperado por tanto tiempo, él no titubeó. El hijo unigénito. Se repite este famoso en el versículo bíblico que muchos de nosotros conocemos. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo, a su único, que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios hizo no enviar a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo debe salvarse a través de él. El que en él crea no será condenado. En el que no cree en él será condenado porque no lo creyó en el nombre del único Hijo del Eterno. Y este es el famoso versículo de Juan 3, 16 y 17. Y es aquí que quiero comenzar a desarrollar ciertos paralelismos en la vida de Isaac
con la vida de nuestro Mesías. Esta va a ser la finalidad de la porción en esta noche. Abraham no pierde tiempo en hacer su tarea. Él se levanta temprano en la mañana, ensilla su burro, toma a 2 jóvenes con él y su hijo Isaac. Divide la madera para la ofrenda, se levanta y se va al lugar que Dios le había dicho que le iba a mostrar. Vemos que aquí que surge un patrón en la vida de Abraham y hay un paralelismo. El regreso del Mesías a Israel está también relacionado con lo que nos dice Éxodo capítulo 4 y verso 20 en la relación de Moisés. ¿Cómo fue que Moisés, después de salir de Egipto, va a Madián, se establece, regresa a Egipto montado o ensillado en un burro? Y vemos esta misma relación en la persona de nuestro Mesías Yeshua. Zacarías capítulo 9 y verso 9. Dice, alégrate, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti. Él es justo y tiene salvación. Es humilde y viene montado en un burro, incluso en un potrillo, el hijo de un burro. El Talmud está hablando acerca en el tiempo en el cual vendría el Mesías y lo identifica. Dice, he aquí tu rey viene a ti humilde y cabalgando sobre un burro. Esto está en el Talmud en Sanhedrin 98a. Una persona humilde montada en un burro, es Mashiach ben Yosef, en una humilde personificación. Esto está en Conjator 2.114. Vemos aquí cómo es que en el Brit Hadashah se menciona específicamente el evento cuando Yeshua entra a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Marcos capítulo 11, los versos 1 al 10. Cuando se acercaron a Jerusalén, Betsabé y Betania al monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, ir en el pueblo que está frente a ti. Inmediatamente al entrar en él encontrarán un burro atado en el que nadie se ha sentado. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien te pregunta por qué estás haciendo esto, di, el Señor lo necesita e inmediatamente lo enviará de regreso aquí. Se fueron y encontraron el burro atado a la puerta fuera en la calle abierta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué están haciendo desatando al burro? Le dijeron, tal como Yeshua les había dicho, y lo dejaron ir. Le trajeron el burro a Yeshua y arrojando sus mantos sobre él, Yeshua se sienta en el burro. Muchos difunden su ropa en el camino y otros estaban contando ramas de árboles, esparciéndolos por el camino. Los que iban al frente y los que le seguían decían y gritaban, oh Shiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor, Hoshiana en las alturas. La entrada triunfal porque Yeshua entró en un pollino o en un burro, ya que en el antiguo Medio Oriente, cuando se ungía a un rey en Israel, se hacía una procesión y el candidato que había sido ungido para el trono de Israel hacía esta procesión montado en un burro. En esta ocasión, Israel reconoció a su rey y por unos instantes le da la gloria y la honra a Yeshua, reconociéndolo como el rey legítimo de Israel. Eso es interesante ver los paralelismos en la vida de Isaac y en la vida de Yeshua. También un detalle inusual fue que Isaac, el padre Abraham, le da a Isaac para que lleve la leña al lugar del sacrificio.
Génesis 22:6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y así fueron juntos. Abraham le puso sobre los lomos de Isaac, su hijo, la leña, tal como un hombre lleva su cruz sobre su hombro. Esto está en el Talmud, amado, en Génesis Rabá 56:3. O sea, yo les estoy dando cita de los escritos rabínicos, cómo es que ellos están comparando a Isaac con el Mesías. Y nadie se da cuenta. Por eso es que I'm so excited, porque les estoy dando algunos paralelismos y dándoles citas bíblicas y también escritos de nuestros sabios. Isaac, el único hijo, lleva la madera como si fuera una cruz, que va a ser sacrificado como si fuera un cordero. La frase como un cordero nos hace recordar lo que dice Isaías 53:7. Estaba oprimido, pero cuando estaba no abría la boca, como cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que es antes de su sacrificio, enmudeció y no abrió su boca. Sin embargo, aquí Isaac le pregunta una pregunta desgarradora a su padre Abraham mientras estaban en el viaje y acercándose a su destino. Y esta pregunta pudiese verse desde un punto de vista profético, porque en Génesis 22:7-8 le pregunta, Isaac habló con su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y entonces él dice, Hineni, aquí estoy, hijo mío. Él dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham le contesta con tanta certeza y seguridad, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y ambos continuaron juntos caminando. Génesis dice que fue puesto sobre la madera Isaac. Génesis 22:9 dice, llegaron al lugar donde Dios le había dicho, Abraham, construye el altar, pon la leña en orden, y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar allí. Este nombre de este Jamacón, de este lugar específicamente, era en la región de Moriah. Y hay un vínculo específico en este lugar. Según en el Talmud Onkelos lo explica de esta forma. Este vínculo se trata acerca de la mirra y el lugar de sacrificio de Isaac, puesto que el Talmud de Onkelos traduce Moriah como el lugar donde se hace servicio, la tierra de servicio, aludiendo el servicio de incienso que contenía la mirra, que es fonéticamente en hebreo similar a la palabra Moriah, y nardo y otras especias. Esto está lo que Rashi comenta en Génesis capítulo 22. Dice que ató sus manos y sus pies detrás de él. Curiosamente, fue atado de la misma manera en que Yeshua fue atado. Nuestro antepasado Isaac estaba en la línea de Mesías ben Yosef, del tiempo en que fue atado como sacrificio. Esto está en Kol Hator 1:23. Otro concepto que pudiésemos ver en el paralelismo está en la sangre de la redención, ya que en el tiempo de Pesaj, el pueblo de Israel tenía que poner la sangre de un cordero en los postes de la puerta, antes de que vendría el representante del juicio, el ángel del Eterno, y pasara sobre aquellos lugares donde estaría marcado con esta sangre, perdonando las vidas de ellos en lugar y tomando los primogénitos. Cuando este ángel dio la sangre,
Ve la sangre del sacrificio también de Isaac, como dice en Génesis 22:14. Y Abraham llamó el lugar, en este lugar, Hashem Jireh, el Señor será visto, ya que cuando estuvo a punto de coger y levantar su mano, el Eterno provee un cordero para el holocausto. Esto está citado de Meshkita Dib Rabbi Ishmael, del Tratado Pisha, capítulo 11. So, te estoy dando aquí citas rabínicas, amados, para que sepan el paralelismo entre Yeshua y el paralelismo de Isaac. Hebreos capítulo 11, los versículos del 17 al 19, está hablando acerca de cómo por fe Abraham, siendo probado, ofrece a su hijo Isaac. Si el que da de buena gana recibe las promesas que estaba ofreciendo a su único hijo, incluso él, a quien fue dicho, en Isaac será llamada tu descendencia, concluyendo que Dios es capaz de levantar incluso de entre los muertos, en sentido figurado, también lo hizo, recibiéndolo de entre los muertos. Todos estos eventos entre la vida de Isaac y la vida de Yeshua tuvieron lugar en el tercer día, como dice Génesis, que al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. La vida de Isaac toma un prototipo profético, por decirlo así, en el prototipo y sombra de nuestro Mesías. Y el significado de las acciones de los padres sirven para el presagio de sus hijos se puede ver en esta porción de la Parashá Vaera, ya que ambos nacimientos, el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Yeshua, sus nacimientos fueron profetizados. Ambos nacieron milagrosamente. Ambos su paternidad fue cuestionada. Ambos se le dio el título de hijo único amado. Eran la imagen del Padre. Ambos llevaron la madera hacia su destinación de ejecución. El burro iba con él en lugar de sacrificio. Ambos fueron atados. Él estaba entre la misma edad de Yeshua cuando fue con su padre hacia la región de Moriah. Voluntariamente participa y obedece a su padre en dar su vida. Su sacrificio, el sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías, sirvió para la expiación de los pecados del mundo. Fue puesto sobre un madero, tal como Isaac fue puesto sobre la leña en él. Y ambos están ligados con la redención, así como el carnero fue atrapado entre los cardos y las espinas. Vemos cómo Yeshua, su cabeza fue envuelta en espinas, cómo fue que él intercede por Israel y cómo fue que el Padre lo levanta al tercer día. Bendito sea el Padre que siempre a través de su palabra, siempre nos revela a nosotros su propósito. Siempre el Padre está tratando con su pueblo Israel. Como este carnero especial lo vio Abraham y lo utiliza para sacar a su hijo Isaac y sacrificarlo. Y cómo fue que Yeshua murió por todos los pecados de Israel y del mundo entero. Esta porción de la Parashá termina con esta última prueba de cómo fue que al final el Malach de Elohim no permite que sacrifique a su hijo Isaac y le dice: ahora yo sé que tú no me has negado lo más preciado, lo más amado. En verdad te voy a bendecir.
en verdad te voy a multiplicar. Pero en realidad, ¿por qué Abraham no se lo negó a su Dios? Habíamos estudiado en la parashá anterior cómo fue que en los conceptos del antiguo Medio Oriente Abraham se desligó de la herencia que estaba ligada a otras deidades. Durante el periodo de 24 años aproximadamente que Abraham caminó con el Eterno, antes de firmar el pacto o la alianza, por decirlo así, con la señal de la circuncisión, Abraham tuvo que dar muestras de su confianza y las dio. Solo esta prueba, lo que le estaba diciendo Abraham, yo soy el dueño de todo, aún de lo más que tú amas, aún de tu hijo amado, a mí me pertenece. Y el hecho de que tú no me lo negaste, tú me estás dando toda tu vida, dándome prueba de que verdaderamente te desligaste por completo de lo que tú consideras tu pertenencia. Esta parashá culmina de esta forma para darnos a nosotros una lección. ¿Qué significa Hineni para cada uno de nosotros? Porque cuando Dios llamó a Abraham para que sacrificara a su hijo, lo primero que sale de sus labios, de los labios de Abraham, fue Hineni. Cuando el ángel de Elohim más tarde se apresuró a impedir que Abraham realizara esta acción, Abraham le dijo una vez más, Hineni. Cuando Moisés se paró ante la zarza ardiente y fue llamado por su nombre desde adentro, Moisés respondió, Hineni. Son estos episodios entre Abraham, entre Moisés, ambos estos hombres salieron transformados. Y esto mismo ocurre cuando nosotros le expresamos lo mismo al Eterno. Le decimos Hineni, porque Hineni es más que una expresión existencial. No solamente dice, aquí estoy, Señor, heme aquí, sino que indica que espiritualmente estoy en común acuerdo, en total acuerdo contigo, que estoy preparado para reflexionar quién soy yo y quién es más importante para mí y cómo yo puedo lograr un cambio para los demás. En la promesa de Abraham existía descendencia, existía realeza. Abraham verdaderamente probó ser el padre de la fe, de nuestra emuná. Te dejo con esta. La próxima vez que tú le respondas al Señor, Hineni, heme aquí, estoy aquí, envíame a mí, verdaderamente estarás tú dispuesto a desligarte y desasociarte por completo de lo más preciado de lo que tú tienes y entregarle por completo todo al Eterno, como hizo nuestro padre Abraham, como hizo nuestro Mesías Yeshua, que entregó su vida a favor de nosotros. Vaerá, él apareció y le responde a Abraham, heme aquí. Yo espero que esta porción nos impulse a cada uno de nosotros a meditar nuestro caminar y nuestra jornada. Siempre enfatizo, enfócate en esto, en tu jornada, en tu destinación, en las promesas, en la herencia y tu redención final. No te desenfoques para cuando el Padre te llame, tú puedas responder, Hineni. Shabbat Shalom, familia. Gracias por estar conmigo. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y espero que esta parashá le haya confrontado como lo hizo conmigo. Shabbat Shalom.